Roland era un vato de lo más común que vivía sin pena ni gloria, pero fíjate que de la nada, el destino le dio un giro loco y reencarnó en el cuerpo de un príncipe medieval. Pero la neta, la vida no es color de rosa, y no le tocó ser el príncipe de la gran capital, sino que lo mandaron bien lejos a gobernar un pueblucho fronterizo llamado Villa Frontera. Para acabarla de amolar, el pobre ya traía la mira en la espalda con un plan bien gacho para mandarlo al otro mundo. En ese mismo pueblo, una bruja de buen corazón quemó vivo a un malote para salvarle el pellejo a un señor. Pero al chile, en vez de darle las gracias a su salvadora, en cuanto el vato recuperó el aliento, corrió de chismoso con los guardias. Total, que atraparon a la pobre morra y la amarraron en la hoguera a mitad de la plaza para que los ricachones del pueblo se divirtieran un rato. Ahora lo único que faltaba era que el príncipe diera la orden para mandarla a colgar los tenis de una vez por todas. El único detalle es que a nuestro prota lo conocen por ser más flojo que una mandíbula de arriba. La neta le daba una flojera tremenda hacer cualquier cosa. Ni los mismos nobles sabían si el vato se iba a dignar a asomar la nariz por ahí. En esas andaba el abuelo Barov, uno de los consejeros del príncipe, buscándolo como loco. Mientras caminaba por los pasillos del palacio, se topó con la sirvienta, la morra Tyr, y la detuvo para preguntarle si sabía dónde andaba el jefe. Ella, toda espantada, le dijo que el vato seguía bien jetón en su cuarto y que no quería levantarse. Al abuelo Barov no le extrañó para nada, ya se la sabía con las mañas de su patrón, así que abrió la puerta de un golpe para despertarlo. Pero fíjate que la morra Tyr puso cara de espanto y salió huyendo como alma que lleva al diablo. Al abuelo Barov casi se le sale el corazón del susto cuando entró al cuarto. Resulta que el príncipe estaba ahí tirado, tieso e inconsciente. Por más que le gritaba, el vato no respondía. El abuelo se le acercó despacito para ver cómo hacerlo reaccionar. Por suerte, nuestro prota por fin abrió los ojos, pero lo más loco es que su alma ya era otra por completo. Roland despertó en el cuerpo del príncipe con la mente en blanco, sin saber quién diablos era ni qué hacía en ese lugar. Mientras intentaba descargar los recuerdos del antiguo dueño de este cuerpo para entender el chisme, el viejo Barov pensaba que el príncipe nomás andaba medio adormilado, así que empezó a darle lata con que tenía que ir a dictar la sentencia de muerte para la pobre bruja. Aunque el prota estaba bien sacado de onda sin entender nada de nada, decidió seguirle el juego para no levantar sospechas. Nyung Diarbaumoki. Pero gracias a los últimos recuerdos del príncipe antes de colgar los tenis, se dio cuenta de que al vato lo acaban de mandar al otro mundo, así que se dijo que tenía que andarse con pies de plomo. El abuelo Barov lo llevó al estrado, donde toda la plebe esperaba con ansias ver sangre. Pero en cuanto se enteró de que iban a quemar a una bruja, Roland se quedó helado. Al chile, como hombre moderno, él no creía para nada que las brujas de verdad existieran, pero como es un vato de buen corazón, su moral no le permitía darle cuello a alguien sin saber qué onda con el chisme, así que se sacó una excusa de la manga y le dijo a Barov que andaba muy cansado y que mejor dejaran el juicio para otro día más chido. El viejo se puso bien nervioso e intentó convencerlo de terminar el jale de una vez, porque según las leyes de ahí, si no quemaban a las brujas al instante, la morra usaría magia negra para invocar a sus amigas y armar un desmadre para vengarse, pero Roland lo mandó a volar y le dijo que no hiciera tanto drama por una tontería. Total, si venían las otras, pues las atrapaban a todas de un solo jalón y listo. Al rato, el prota se subió a su carruaje lujoso para dar una vuelta por el pueblo y ver qué onda con este nuevo mundo. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que de veras estaba en la época medieval, y por lo visto la gente de ahí no lo quería ni un poquito. Es más, le tenían un rencor bien guardado a su príncipe. Después de su paseo express, Roland se metió a su castillo a pensar muy bien las cosas con la información que ya tenía. Para colmo de males, estaba metido hasta el cuello en una pelea familiar súper tóxica por el trono, lo que significaba que sus propios hermanos podían darle cuello en cualquier momento. Pero bueno, ya no servía de nada quejarse, el destino ya estaba echado. A Roland no le quedó de otra más que aguantarse y buscar la forma de sobrevivir. Así que mandó el miedo al diablo, aceptó su papel como príncipe y se propuso la meta de llevar a este pueblucho de lo más bajo hasta el mismísimo top server. A la mañana siguiente, Roland mandó llamar al abuelo Barov a su oficina. En cuanto el viejo entró, el prota lo invitó a sentarse para platicar a gusto. Barov se sentó muy propio, aunque la neta se moría de ganas por cantarse las derechas y cuestionar sus decisiones. El viejo le soltó de una que por qué rayos había cancelado la quema de la bruja el día anterior, que un asunto tan serio no se podía andar posponiendo por puro capricho.
pero a Roland se la sudaba y le dijo que no hiciera tanto drama. Barov le explicó que hace poco los espías del templo habían visto a varias brujas merodeando por el bosque y que un guardia se había topado con algo muy sospechoso. Dicho esto, sacó la prueba de su bolsillo, el emblema de la Asociación de Cooperación de Brujas. Roland, que todavía pensaba como alguien del siglo XXI, se quedó con cara de ¿y eso con qué se come? El abuelo Barov le aclaró que era una alianza de brujas donde aplicaban la de la unión hace la fuerza. Antes siempre andaban solas, pero desde que hicieron su club se juntaron con el único fin de buscar la famosa montaña sagrada. Roland con curiosidad le preguntó qué onda con ese lugar. Según las leyendas, era como un paraíso en la tierra, donde cualquiera encontraría paz y felicidad para siempre. Esas brujas estaban tan obsesionadas con ese sitio que andaban estafando gente por todos lados para convencer a las muchachas de volverse brujas. Incluso se decía que unas jovencitas que desaparecieron misteriosamente en el puerto hace poco, en realidad habían sido secuestradas por estas tipas para lavarles el coco. En fin, el viejo Barov andaba temblando de miedo porque si esa asociación se enteraba de que en Villa Frontera aún no quemaban a la prisionera, vendrían en manada a rescatarla. El viejo agregó que esas mujeres tenían un poder de locos y que ni el caballero más mamadísimo del reino podría detenerlas. Hablando de poderes mágicos, Roland le preguntó de qué tipo era el poder de la bruja que tenían encerrada. Barov tembló del susto y le contó que hace unos días, en la mina, la morra usó sus manos para invocar fuego del mismísimo infierno y quemar a un vato. Ese fuego estaba tan caliente que derritió al tipo como si fuera una vela en un abrir y cerrar de ojos. Al escuchar esto, Roland solo asintió. Al principio pensó que lo de las brujas eran puras supersticiones de la gente antigua, pero resulta que las morras sí tenían los hacks activados de verdad. Viendo que la cosa se ponía interesante, se levantó de un salto y le ordenó a Barov que lo llevara a las mazmorras de volada. Quería hablar cara a cara con la bruja antes de decidir su destino. El viejo trató de detenerlo para que no hiciera una locura, pero cuando al prota se le mete algo en la cabeza nadie lo puede parar. Así que los mandó a volar y avanzó sin dudarlo. Al final bajó a la fría y oscura prisión acompañado de Barov y del capitán de los caballeros, el buen Carter. El caballero también le rogó que mejor diera media vuelta, pero Roland le contestó que si no tenía los pantalones para enfrentar el peligro que tenía enfrente, ¿cómo diablos iba a gobernar esta tierra con autoridad? Poco después, llegaron frente a la celda de la bruja, pero cuando Roland se asomó para verla, lo que vio no fue a una vieja horrible y malvada, sino a una morra de lo más normal, y que, para acabarla de amolar, estaba bastante guapa. Al ver que tenía visitas de alcurnia, ella se levantó de espaldas. Tras presentarse como el príncipe, Roland le preguntó con voz suave cuál era su nombre. La morra le contestó con voz tímida que se llamaba Ana. Con mucha calma, Roland le pidió que le contara todo lo que había pasado en la mina ese día desde su versión, ya que quería escuchar ambas partes para no regarla en su juicio. Ana se quedó bien sacada de onda. Jamás pensó que un príncipe tan importante se rebajara a escuchar a alguien a quien todos veían como una criminal. Ella creía que él sería igual que los otros gobernantes, que nomás le darían cuello sin preguntarle nada. Con un nudo en la garganta, Ana explicó que su papá era minero y que, mientras trabajaba, la mina se les vino encima. Preocupada por la vida de su viejo, no lo pensó dos veces y se metió al peligro para buscarlo. Cuando por fin lo encontró, vio con horror que estaba atrapado bajo las rocas, mientras un compañero de lo más rata andaba aprovechando la situación para robarle todo el dinero. Por si fuera poco, el infeliz estaba a punto de darle cuello al señor para no dejar testigos. Al ver que su papá ya le andaba por colgar los tenis, Ana tuvo que adelantársele para salvar a su jefe. Al escuchar esta historia tan lógica y justificada, Roland le creyó completito. Pero le entró una duda, si ella se había despachado al malote, y todos los demás habían salido corriendo como locos desde antes, ¿cómo es que la habían atrapado tan fácil? En cuanto se acordó de eso, Ana empezó a temblar como gelatina. Con voz entrecortada, confesó que su propio padre había sido el chismoso que la delató con los guardias. Roland se quedó con el ojo cuadrado al enterarse de que su propio padre la había vendido. De inmediato volteó a ver feo al abuelo Barov para ver si era cierto. El consejero asintió de inmediato. Dijo que al principio a él también le sorprendió, pero pensándolo bien tenía sentido, pues la recompensa por entregar a una bruja era de 25 monedas de oro, una cantidad de dinero irresistible para cualquier pobre diablo. Roland siguió preguntándole a Ana cómo es que una morra tan frágil como ella despachara a un tipo tan grandote y fuerte. Ella, con toda honestidad, le dijo que usó su energía espiritual, esa que la gente ignorante de ahí llamaba el poder del demonio. En cuanto escucharon esas palabras, Carter y Barov se llevaron un sustote y dieron un paso atrás por puro instinto. Mientras tanto, el buen Roland, bien quitado de la pena, le preguntó si podía echarse una demostración para abrirle los ojos.
Al oír esto, tanto Carter como Barov pegaron el grito en el cielo y le pidieron al príncipe que se dejara de payasadas, ya que lo único que mantenía bloqueado el poder espiritual de Ana. En ese momento era la piedra sagrada que traía en el cuello, la cual reprimía sus poderes de bruja. Si se le ocurría quitársela, la cosa se iba a poner color de hormiga. Hasta la misma, Ana le advirtió que no le jugara al vivo, porque lo más seguro es que terminaría estirando la pata en un abrir y cerrar de ojos. Pero a Roland le valió un cacahuate. Pensó que si Ana de verdad quería venganza, iría primero tras su desalmado padre, el que Bella tenía en ese entierro. Sin pensarlo dos veces, se le acercó y estiró la mano para quitarle la piedra. Al ver que el príncipe se estaba arriesgando así, Noah se lanzó a detenerlo, agarrándole la mano y advirtiéndole que no hiciera una locura. Pero en el jaloneo, ¡pum!, el collar de piedra sagrada se rompió y salió volando del cuello de Ana. Con el sello roto, el poder de la morra regresó con todo, invocando un fuego infernal que comenzó a arder con una fuerza brutal, tragándose toda la celda en un parpadeo. Noah y los guardias, súper paniqueados, sacaron a Roland a rastras y le rogaron que pelara gallo antes de terminar como pollo rostizado. Sin embargo, a Roland todo esto se le hizo de lo más exagerado. Por muy aterrador que fuera el fuego de Ana, ni una sola chispa se escapaba por la puerta. Era obvio que la morra se estaba esforzando por controlar las llamas para no dañar a nadie, pero la neta, ese fuego estaba tan perrón que las cadenas de hierro que la sujetaban se derritieron como helado al sol, y su ropa se hizo cenizas en un santiamén. Después de este truco de magia tan loco, Ana salió de la celda, apagó las llamas de golpe y le preguntó con tono frío a Roland si ya estaba contento con la dichosa prueba. De ser así, le pidió que ordenara su ejecución de una vez por todas, porque ya estaba hasta la madre de que la tuvieran encerrada como animal de circo. Al final, lejos de asustarse, Roland solo soltó una sonrisa misteriosa, se quitó su capa para cubrirla y de la nada le invitó a chambear con él, con toda la biblioteca de ciencia y tecnología moderna en su cabeza. Él sabía de sobra que el poder de las brujas rompía con toda lógica. Al chile, según la termodinámica, nadie debería ser capaz de sacar fuego de la nada sin una gota de combustible. Pero si lograba hackear esta fuente de energía ilimitada, tendría en sus manos la clave para armar una revolución industrial de aquellas. Y qué suerte que, justo en ese momento, Ana le demostró ese milagro en su propia cara. Como sea, aunque el funcionamiento de ese poder fuera un misterio tamaño familiar, viéndolo como el ingeniero que era, sabía perfectamente que la morra era una joya invaluable, una fuente de energía infinita que debía amarrar sí o sí. Así que se propuso ponerle el pecho a las balas para protegerla. Poco después, el viejo consejero Barov llegó a toda prisa a reportarle que el plan de escape había salido a la perfección. Mandó a otro reo condenado a muerte para que se quemara en lugar de Ana, y todo el pueblo se tragó el cuento doblado. Al oírlo, Roland asintió agradecido. Justo después, le ordenó que fuera a juntar de volada todos los reportes de comercio, impuestos, gastos del reino y la lista de todos los talleres artesanales que hubiera en el pueblo. El viejo Barov se quedó con el ojo cuadrado, porque en su vida había visto que a este príncipe, que antes solo servía para la fiesta y el desmadre, le diera por ponerse las pilas con la política. Curioso, le preguntó si por fin se iba a tomar en serio el mandato de su padre el rey, pero Roland nomás se hizo el loco. Ese dichoso mandato era en realidad la orden de pelear por el trono, porque el rey les había puesto como prueba a todos sus hermanos. Y es que si vemos cómo estaba la competencia, el tiro estaba pesado. Al mayor, Gerald, le dieron el control de la imponente fortaleza militar del norte. A Timothy le soltaron el centro económico más próspero del este. La hermana Garcia se quedó con el puerto comercial más activo del sur, mientras que la pequeña Tilly andaba libre y sin freno, y gobernando toda la zona central del reino en Ciudad de Plata. Total, que a todos sus hermanos les tocaron tierras súper ricas y prósperas, menos a Roland, a quien lo mandaron al exilio a este pueblito bicicletero y jodidísimo en el extremo oeste. Roland miró a Barov y le preguntó si de verdad le veía posibilidades de ganar la corona. El viejo, aunque quería ser lambiscón, odiaba las mentiras, así que le soltó sin rodeos. Posibilidades de ganar cero, pero de que nos cargue el payaso un 100%. Y es que este pueblo está en la ruina y sin recursos. Además, los nobles de la capital lo tachan de inútil, por lo que ahora mismo, de querer buscar aliados o armar un bando, es casi misión imposible. Esta respuesta tan cruda ya se la esperaba Roland, así que siguió preguntando: según tú, Barov, ¿quién es el que de verdad tiene poder
poder absoluto en este reino? La respuesta de cajón sería que la familia de Roland. Pero la neta es que todo el poder lo tiene la iglesia. Cualquiera que aspire a sentarse en el trono es el visto bueno de los sacerdotes. Así que no importa cuántas hazañas logren Roland o sus hermanos, todo será esfuerzo en vano si la iglesia no les da luz verde. Por eso mismo, la gran meta de Roland es cortarle las manos a la iglesia para que dejen de manipular el reino, y el mejor camino es desmentir sus patrañas, empezando por esa idea absurda de los monjes, de que todas las brujas son engendros del demonio. A Varov le cayó el 20 de volada y le preguntó si por eso salvó a Anna. En vez de responder directo, Roland nomás le recordó que él ya llevaba jalando en el puesto de asistente financiero durante 25 largos años. Sin embargo, si ganaba la contienda y se coronaba, el puesto de primer ministro sería suyo sin duda. Varov se puso las pilas al oír esto, entendiendo el caminito de oro que el príncipe le estaba pavimentando. Al salir, el comandante Noah se le acercó de volada a preguntarle si ya le había hecho entender la situación al príncipe, pero a esas alturas el viejo Varov solo pensaba en su futuro puestazo de ministro, así que le valió chismear con Noah. Mientras tanto, en el patio del castillo, Anna andaba toda pensativa y con mil dudas sobre qué tranza traía el dichoso príncipe. ¿Qué se traía entre manos? Y es que esa misma mañana, Varov se le apareció de la nada para entregarle un contrato de trabajo bien redactado por el mismísimo Roland. En ese papel se estipulaba que ella haría las tareas que él le encargara, y a cambio recibiría un sueldo de una moneda de oro al mes. No hace falta decir que esa lana era mucho más de lo que ganaba en todo un año la mayoría de la gente pobre de esa época. Anna se quedó con cara de ¿es en serio? Y preguntó si no se habían equivocado, pero Varov le juró que ese sueldo lo fijó el mismísimo príncipe. La verdad, contra la pared como estaba, Anna no tenía de otra. Aún así, seguía sin entender para qué fregados la quería el vato que le andaba ofreciendo semejante dineral. Justo en ese momento, Roland salió del castillo muy campante a saludarla, y le preguntó de lo más amable si había dormido bien. Ella, con voz bajita, le dijo que sí. Fue entonces cuando decidió encararlo para sacarse la duda de por qué le había salvado la vida y la trataba tan chido. Aunque en teoría era una asesina que se había quebrado a alguien, Roland le aclaró que ella solo defendió a su papá de un bandido, lo cual era legítima defensa, así que no tenía por qué pagar ninguna condena. Aunque sonaba bonito, Anna agachó la cabeza con timidez y le recordó que ella era una bruja, lo cual ante el mundo era un pecado que jamás perdonarían. Al oírla, Roland solo sonrió, pues él no pensaba así. Cortó una flor cercana, se la dio y le susurró que era venenosa. Ella se asustó tanto al oír que era tóxica que la tiró de inmediato al suelo. Él se rió y le dijo que era broma, que jamás dejaría flores venenosas de crecer en su jardín. Pero fíjate que, aunque la flor era inofensiva, ella la tiró por puro prejuicio. Con la mente de un tipo moderno, Roland le explicó que el poder de las brujas en realidad no es bueno ni malo, es solo una herramienta. Que la gente les tenga miedo o las quiera depende del chip que traiga la sociedad. La neta, hoy en día, la reputación de las brujas está por los suelos y la mayoría jura que el mundo sería más bonito si todas pasaran a mejor vida, e incluso la propia. Anna pensaba así de feo sobre sí misma, pero esa no es la realidad. Si ella de verdad se quería morir, él no iba a perder el tiempo deteniéndola, pero la neta, morir así no resolvería nada ni convencería a su desalmado padre para que cambie de opinión sobre las brujas y jamás podría volver a tener una vida normal. En cambio, si decidía jalar con él, harían un nuevo mundo donde las chicas como ella no tengan que vivir con miedo, esconder su poder ni avergonzarse de su identidad. Es más, podría usar su fuego para salvar a la gente de la miseria. Anna siempre había deseado con el alma volver a su vida normal con la frente en alto, así que viendo que él estaba tan seguro de cambiar las cosas, ella aceptó ponerse la camiseta para entrarle a su plan. A Roland le dio un gusto enorme y de volada le encargó su primera tarea. Lo primero es aprender a controlar su poder mágico al 100, ajustando la temperatura, el tamaño y la dirección del fuego a su antojo en todo momento. Y claro, el prota le recordó de compas que por favor no vaya a quemar su ropa hasta hacer las cenizas como la otra vez. Mientras la morra andaba bien concentrada entrenando, nuestro prota se encerró en su cuarto a planear el siguiente paso. Al mismo tiempo, la sirvienta que estuvo detrás del atentado fallido contra él andaba mandando secretitos a sus jefes con una paloma mensajera. Al chile, con solo verle esa cara de sospechosa, ya sabías que se venía un problemón de los buenos. A la mañana siguiente, el prota mandó llamar al abuelo a su oficina. Ahí le soltó que se había chutado todos los papeles de comercio del pueblo en una sola noche. Así descubrió que la minería es el único sostén de la ciudad, con un montón de materiales de construcción, metales y hasta piedras preciosas.
Con todos estos recursos y la ayuda de la morra que controla el fuego, se le ocurrió una idea loquísima. Pero había un detalle que no le cuadraba. Si las minas producían tanto mineral, ¿por qué en el reporte financiero del año pasado las ganancias del pueblo estaban prácticamente en cero? Para acabarla de amolar, según los papeles, aquí no se producía nada de comida, o sea, ni una sola planta de maíz. Pero lo más raro era que la gente andaba de lo más feliz y nadie se estaba muriendo de hambre. La neta, ahí había gato encerrado con la comida. El abuelo se quedó con el ojo cuadrado al ver que el prota se había devorado toda esa montaña de papeles en tan solo una noche. El viejón le confesó que, desde hace mucho, casi todo el hierro que sacaban se lo regalaban al fuerte del dragón a cambio de comida. El prota frunció el ceño y preguntó: «A ver, ¿por qué se los cambiamos directamente en lugar de vendérselos y cobrarles bien, abuelo?» El abuelo soltó un suspiro y le explicó que para el jefe de ese fuerte, este pueblo era como su patio trasero y hacían lo que querían con él. Por eso solo les daban unas migajas de comida a los trabajadores, lo justo para que no estiraran la pata. Antes de que el prota llegara a mandar, el antiguo conde siempre agachaba la cabeza ante el fuerte del dragón, entregando todo el mineral sin decir ni pío. El prota se acordó de la cara de ese tipo y pensó que de plano estaba bien zafado. Al chile, si él era el mero mero de estas tierras, ¿por qué diablos les regalaba su mina de oro a otros así como así? Ahí fue cuando el abuelo le soltó la sopa. Resulta que ese conde y varios ricachones de aquí tenían sus guardaditos y negocios en aquel fuerte, o sea que sus verdaderos intereses estaban del otro lado. Por eso se dedicaban a saquear al pueblo para llenarse sus propios bolsillos. Al descubrir las tranzas de estos parásitos, el prota supo que no se iba a quedar de brazos cruzados. Dio un golpe en la mesa y sentenció: «A partir de hoy no les vamos a soltar ni una sola piedra al fuerte». Al abuelo se le bajó la presión del susto. Si les cortaban el suministro, ¿con qué iban a llenar la panza de la gente? Pero el prota, bien fresco, le dijo: «Si no se lo vendemos a ellos, nos llevamos el mineral al pueblo vecino para venderlo allá, y con el dinero en mano compramos comida de la buena para nuestra gente». El abuelo sacudió la cabeza preocupado. «Esa jugada está difícil, patrón. En ese pueblo nunca han comprado tanto mineral junto. De seguro nos van a mandar a volar», pero el prota no se anduvo con rodeos y decidió armar un ofertón, venderlo todo a mitad de precio de mercado. Con semejante ganga, dudo mucho que el jefe de allá se resista. Aunque sabía que le iba a perder una buena lana al principio, el dinero en mano era 1000 veces mejor que seguir de esclavos del fuerte. Además, a futuro planeaba expandir sus rutas comerciales a otros lados para ganar más billetes. El abuelo tuvo que aceptar que ese plan iba a hacer llover billetes en el pueblo, pero hacer enojar al fuerte era jugarle al vivo. Si les dejaban de dar mineral, en invierno nos iban a cerrar las puertas en la cara y no iban a querer recibir a nuestra gente. El prota se quedó con cara de ¿de qué hablas? El consejero no tuvo de otra más que hablarle al chile. Cada invierno las bestias del bosque son corrompidas por entes oscuros y se vuelven locas. Atacan todo lo que se les ponga enfrente. Para colmo, nuestro pueblo no tiene murallas, así que es imposible defenderse. Por eso, año con año, en cuanto llega el frío, la gente tiene que salir corriendo a buscar refugio en el fuerte, y no regresan sino hasta la primavera cuando los monstruos se van. Viendo que la cosa estaba que arde, el prota mandó llamar de volada a unos cazadores que ya le sabían al negocio para una junta de emergencia. Los cazadores explicaron que esas bestias mutantes son como animales normales, pero con mucha más rabia y fuerza física. El problema real es que, de vez en cuando, aparecen unos jefazos de verdad. Tienen la fuerza de un león, alas de águila y una piel tan gruesa que aguantan todo. Esas monstruosidades son casi inmortales y están en otro nivel. Por suerte, hay poquitas y esas alas chafas solo les sirven para planear distancias cortas. O sea, con levantar una muralla bien alta y resistente es más que suficiente para dejarlos afuera. A comparación de esos bichos voladores, las bestias normales son pan comido. De hecho, un cazador llamado Hacha de Hierro ya se había quebrado a 2 de esos monstruos. El prota, bien curioso, le pidió que soltara el chisme. Resulta que el vato se topó con un jabalí y un lobo mutantes. El jabalí aguantaba golpes como un tanque y el lobo era rápido como un rayo. Así que tuvo que usar trampas especiales para someterlos. De todos modos, cuando llega la primera oleada de monstruos, los cazadores encienden una fogata gigante para avisar a todos.
El prota quedó bien contento con su ayuda y como agradecimiento se puso la del Puebla, les dio 10 monedas de plata a cada uno y los despidió. De volada, le pidió al capitán de los caballeros que lo llevara a ver el lugar de las señales. En cuanto llegaron, el prota sacó papel y lápiz para hacer cuentas y para calcular con precisión matemática cuánto tardaría en llegar el aviso al pueblo. El capitán, al ver a su jefe tan metido en el jale, le preguntó con miedo: «Oiga, ¿de verdad planea dejar a la gente aquí en el pueblo durante todo el invierno?» El prota asintió sin dudarlo. «Pues claro, por eso ando planeando levantar una muralla. El primer paso de mi gran proyecto es construir esa defensa. En situaciones normales, con la tecnología de la época, sería imposible terminar una muralla en 3 meses. Por eso, el prota decidió sacar su carta bajo la manga. Mandó a los mineros a conseguir piedra caliza y otros materiales para meterlos en su habitación. Luego llamó a la morra para que usara su fuego mágico y cocinara la caliza hasta hacerla clinker. Cuando terminó, le dio las gracias a la chica y mandó a los guardias a que se llevaran esa mezcla para juntarla con yeso en una proporción de 10:1. ¡Ande cabrón! Así nació el primer lote de cemento de alta calidad. Los vatos de alrededor se le quedaron viendo con cara de ¿y esto qué? Pues parecía pura tierra gris sin chiste. El prota solo sonrió y les dijo: «Con este polvo podemos unir piedras sueltas y levantar la muralla más maciza de todas». Para demostrar que no estaba hablando por hablar, le ordenó al capitán vaciar la mezcla sobre unas piedras que estaban en el patio. A la mañana siguiente la mezcla ya estaba dura como piedra. El prota le guiñó el ojo al capitán para que fuera a calar la resistencia. El vato agarró una pala de metal y le acomodó un buen golpe con todas sus fuerzas. Pero lo más loco es que el bloque ni se inmutó, quedó duro como roca. El vato se quedó helado del impacto. Con este invento, de verdad iban a levantar la muralla en 3 meses. Hasta podrían reforzar el castillo para dejarlo impenetrable. Pero el prota le paró el carro de inmediato. Él no solo quería proteger su castillo, su plan real era usar el cemento para construirle casas dignas a toda la gente del pueblo, para que en el futuro todos tuvieran un techo seguro y no sufrieran por las tormentas o la nieve. Pero bueno, ese era un plan a largo plazo, porque ahorita lo que urgía era terminar esa bendita muralla. Para meterle turbo al asunto, el prota le pidió ayuda a la morra para cocinar la caliza diario, y ella aceptó encantada. Mientras tanto, al capitán le encasquetaron el puesto de director de obra para encargarse de la construcción. Todo pintaba de maravilla y parecía marchar sobre ruedas tal como el prota quería, pero a los pocos días, cuando fue en persona a revisar cómo iba la chamba, se topó con un escenario que lo dejó sin palabras. Iban tan despacio que decirle tortugas a los trabajadores era un insulto para los pobres animalitos. Y para colmo, la muralla estaba quedando toda chueca. Con esa calidad de porquería, ni de chiste iban a aguantar el ataque de los monstruos. El capitán solo agachó la cabeza todo apenado y le pidió disculpas al prota por fallarle. Pero en eso el abuelo saltó en su defensa, diciendo que el vato solo sabe dar de espadazos y no tiene ni idea de albañilería. Además, por más que tuvieran el cemento mágico que el prota inventó, si no tenían a un maestro de obra que dirigiera la orquesta, las cosas jamás iban a salir bien. Al oír esto, el prota le ordenó de inmediato al abuelo que consiguiera a un experto al precio que fuera, que la lana no era problema. El detalle es que el obstáculo no era el dinero. Fíjate que el pueblo de Blackwater estaba más amolado que una rata, y por más que buscaban no daban con ni un alma talentosa. Pero Roland bien fresco soltó: «Si aquí no hay, pues nos vamos a buscar a las ciudades vecinas y ya estuvo». Porque él ya había decidido que la obra tenía que jalar al 100 y meterle turbo de una vez por todas. Mientras tanto, en otra esquina del pueblo, un vato llamado Carl andaba dando el rol bien tranquilo. Al levantar la mirada hacia la horca, se le encogió el corazón al acordarse de su alumna, Ana, a la que se habían llevado a la fuerza y que, según los chismes, ya la habían quemado viva hace poquito. En sus tiempos libres, Carl solía enseñarle a leer a Ana y a los demás morritos del pueblo. Y la neta, desde que le llegó esa mala noticia, el vato no salía de su culpa, recriminándose por no haber podido salvar a su alumna. Para acabarla de amolar, la cosa no paraba ahí. Hace unos días, otra alumna llegó chillando a pedirle paro porque descubrió que también le andaba brotando el poder mágico, convirtiéndose en bruja. Estando ahí todo sacado de onda pensando en la vida, de la nada los vecinos empezaron a gritarle. Resulta que la plebe vio un letrero del príncipe colgado a la entrada del pueblo, Nyungai Kurmuchur Nenchangiel Kaiji, pero como todos eran analfabetas, no entendían ni un carajo. Carl se arrimó, le echó un ojo y les explicó que el prota, Roland, andaba buscando de urgencia obreros y albañiles para su
su megaproyecto. Les prometían un sueldazo y prestaciones de lujo para cualquier puesto. Pero lo más chido es que el papel recalcaba que el príncipe necesitaba un maestro de obra que se encargara de liderar todo el changarro. Al ver eso, a Carl se le prendió el foco. Sintió que era la oportunidad de su vida para cambiar su destino. Así que se puso las pilas y corrió con todo hacia las oficinas del castillo para dejar su solicitud para el puesto de jefe. Cuando le avisaron a Roland que de verdad había llegado un candidato, se quedó con el ojo cuadrado, pues pensaba que en ese rancho bicicletero tendría que esperar sentado como un mes. Después de checarle los antecedentes, el viejo varón vio que el tío Carl solo había sido un maestro común y corriente, pero aún así, Roland le dijo que lo dejara pasar para hacerle la entrevista en persona y calar qué traía. En cuanto el vato entró, Roland le soltó a bocajarro: ¿A poco de veras eres profe? Carl, bien honesto, le contestó: antes solo les enseñaba las letras y un poco de conocimiento a los niños cuando tenía tiempo. Pero Roland le cuestionó: ¿y de dónde te sale la confianza para aventarte este puesto de jefe? ¿Cómo crees que vas a rifarte como maestro de obra? Ahí fue cuando Carl, bien seguro de sí mismo, le soltó que durante años anduvo metido en un montón de construcciones pesadas y remodelaciones públicas. Al escuchar esto, tanto Roland como Baron se quedaron de a seis. Y es que cualquiera que supiera leer en el reino sabía perfectamente que esos megaproyectos solo los manejaba la crema innata del sindicato de albañiles. Roland entrecerró los ojos y le preguntó directo: ¿a poco tú también eres de ese sindicato? El vato asintió sin dudarlo, pero de repente Roland se acordó de aquel escándalo tremendo donde mandaron al paredón a todos los del gremio de constructores porque una obra real que hicieron se cayó solita. Ahí fue donde le entró la duda de cómo Carl pudo salvarse de milagro y librar la muerte de forma tan increíble. El viejo solo suspiró. Como ya tenía mala fama, no le quedó de otra más que soltar la sopa de lo que de veras pasó. Resulta que el mero mero de la obra en ese entonces quería clavarse una lana, por lo que cambió las piedras finas por pura piedra chafa y de mala calidad a escondidas. Carl y sus compas albañiles lo descubrieron y trataron de pararle el carro, pero al jefe, cegado por la avaricia, le valió 3 hectáreas de cacahuate. Y pues, el chiste se contó solo. La obra se derrumbó. El cobarde del jefe les echó toda la culpa a los albañiles para salvar su propio pellejo, y por su culpa sentenciaron a muerte a todo el equipo. Por suerte, Carl andaba pilas en ese entonces, olió el peligro y se peló antes de que llegaran los guardias a cortarle la cabeza. Si no, ¿cómo iba a estar aquí echando el chal con el príncipe? Si nos ponemos estrictos con la ley, el vato es un prófugo con todas las de la ley, pero estaba dispuesto a arriesgar el físico y dar la cara porque quería enmendar sus errores del pasado. Al prota Roland, la neta le valió buscarle 3 pies al gato. Como buen político, sabía que mientras Carl pudiera rifarse y sacar las papas del fuego, los demás detalles se podían mandar a volar, así que lo nombró oficialmente jefe de la gran obra, poniéndole toda la fe del mundo. De volada, la mítica tercia de Roland, Baron y Carl se juntaron sobre el mapa de la ciudad para definir las especificaciones de la muralla. El prota quería que midiera unos 600 metros para rodear todo el pueblo, con 15 metros de alto y un ancho suficiente para que 4 hombres caminaran a la par sin broncas. Pero Carl le advirtió que si la quería de 15 metros de alto, la base debía medir el doble que la parte de arriba, con un cimiento de por lo menos 1 metro de profundidad. Haciendo cuentas rápidas, si le daban unos 150 trabajadores bien pilas, él se comprometía a terminar la obra en 3 años. Al escuchar eso, a Roland se le cayó la cara de la decepción, pues solo tenían 3 meses antes de que las bestias les cayeran encima. Cuando Carl se enteró de que la muralla era para pararle los tacos a los monstruos mutantes, se quedó con el ojo cuadrado. Viendo que la cosa estaba que arde, el viejo soltó que el plan no era tan imposible. Si la meta principal era solo frenar a los bichos, no tenían que hacerla tan alta ni gastar tanto material. Con dejarla de unos 12 metros era más que suficiente. Incluso la base podía reducirse 1/3 de su grosor. Con la gente adecuada prometió terminar los cimientos en solo 1 mes y medio y levantar todo antes de que llegaran las bestias. El detalle era que, aunque se ahorraran todo ese tiempo, la muralla iba a tragar una cantidad monstruosa de piedra. Y con las herramientas tan chafas de la época, ¿de dónde iban a sacar la tecnología para tallar tanta piedra a tiempo? Roland nomás se rió y le dijo que no se preocupara por eso, porque en este proyecto no iban a tener que tallar ni una sola piedra. De Chung Min Loi Min Noi, para demostrarle que no hablaba al tanteo. Lo llevó al patio trasero para que viera con sus propios ojos la mezcla de cemento que hicieron el otro día. Carl se le quedó viendo al bloque de piedra con el hocico abierto. En su vida había visto un pegamento tan perrón. Con ese milagro enfrente,
Aseguró que ya daba igual si las piedras estaban todas chuecas o amorfas, igual servirían para levantar el muro. Así, el plan de terminar la muralla en 3 meses, que parecía una locura, ahora se veía más pelada que nunca. Roland, bien orgulloso, le dio una palmada en la espalda a Karl y lo nombró el mero mero de la obra. Pero el viejo todavía tenía una duda bien seria que consultar con el príncipe. Pero antes de que pudiera decir pío, se quedó helado y tieso al toparse de frente con su alumna Ana, a quien daba por muerta en la hoguera desde hace un buen. Ana también se sacó de onda al ver a su maestro ahí. Bien emocionada le contó a Roland que Karl era el profe que les enseñaba a leer a ella y a los demás niños, y que siempre los andaba cuidando. Al verla sana y salva, a Karl casi se le salen las lágrimas de la felicidad. De inmediato se hincó para darle las gracias al príncipe por haberle perdonado la vida a la morra, sin importar que fuera una bruja. Roland lo levantó con cuidado y le explicó que él no tenía esas ideas tan locas y tontas como los demás. Además, Ana no había hecho nada malo, así que él jamás lastimaría a alguien inocente. Al escuchar esas sabias palabras del príncipe, Karl agarró valor y decidió soltar el secreto que traía bien guardado. Cuando vino a pedir la chamba, dijo que quería redimirse, pero como no sabía qué tal andaba el humor del príncipe, prefirió guardarse el chisme. Pero al ver que el vato era de palabra, decidió cantarla toda. Bajó la voz y le confesó que en el reino había otra bruja. ¿Y qué creen? Era su otra alumna, Nana. Al oír esto, Ana se quedó con el ojo cuadrado, sin poder creer que su mejor amiga también tuviera magia. Si ese chisme llegaba a oídos de algún noble o señor feudal, de seguro armarían una cacería de brujas en todo el pueblo de inmediato. Pero Roland nomás sonrió y le dijo a Karl que él con gusto le daría asilo y la protegería con todo. El problema es que una cosa es decirlo y otra muy diferente es hacerlo. El nombre completo de la niña era Nana Pine, y resulta que la familia Pine era de la alcurnia del pueblo, unos nobles de peso, así que no podían llegar y decirles que le regalaran a su hija consentida para que el príncipe la criara. Y para acabarla, tampoco le podían contar la verdad a los papás. Si se enteraban de que su hija era bruja, Gyu sabe qué locura harían con tal de salvar el honor de la familia. Todos coincidieron en que el caso estaba color de hormiga. Para resolver este embrollo, a Roland se le ocurrió una jugada maestra. Le dijo a Karl que al día siguiente llevara a Nana al castillo con el pretexto de darle clases de lectura para despistar al enemigo. Y en cuanto pisaran el lugar, el viejo varón se encargaría de bajarla a la cocina real para tener la entrevista en secreto con Roland. Los dos aceptaron la idea de volada. Y tal como lo planearon, a la mañana siguiente, Roland ya estaba listo en la cocina para recibir a las visitas. A los pocos minutos, Karl llegó con Nana, que venía toda asustada y temblando de miedo. Al ver la tensión, Roland se presentó bien amable para calmar a la morrita. Karl también le echó porras y le dijo: «Anda, Nana, saluda al príncipe». Pero la niña ni de chiste se atrevía a levantar la mirada para ver al mero jefe. Roland le ofreció asiento con mucha calma, pero Nana se quedó tiesa como estatua. Viendo que las palabras no funcionaban, el prota sacó su arma secreta, un plato de pastelitos recién horneados que olían a gloria. Para una niña como Nana, eso era caer en la tentación pura, pero el miedo que le tenía al príncipe todavía la hacía dudar de si arrimarse o no. Justo en ese momento de tensión, Ana bajó bien tranquila por las escaleras. Cuando Nana vio que su gran amiga seguía con vida, casi se vuelve loca de felicidad y se le lanzó a los brazos. Abrazó con todo a Ana después de extrañarla tanto por un buen de días. Y en cuanto se dio cuenta de que ese príncipe galán era el mismísimo salvador de la morra, Nana cambió el chip de volada. Su simpatía por él subió al 100% y ya no le dio frío para nada. Aprovechando la oportunidad, Roland fue directo al grano con toda la suavidad del mundo y le preguntó si era verdad que hace poco había despertado su poder mágico de bruja. Nana sintió con la cabeza, confirmándolo todo. Entonces, él siguió preguntando: ¿y desde cuándo pasó esto? Y le pidió que si le podía contar a detalle cómo fue ese momento exacto. Resulta que hace como una semana, Nana se encontró a un pajarito con la pata herida en el jardín. Le dio tanta lástima y tenía tantas ganas de curarlo que de la nada sus manitas empezaron a soltar un líquido mágico que parecía agua pura y que envolvió por completo el pajarito. Cuando el agua desapareció, ocurrió el milagro. La pata rota del ave se curó por completo y el pequeñín empezó a cantar y a brincar como si nunca le hubiera pasado nada. Al escuchar esto, a Roland se le iluminaron los ojos como faros de coche. Pensó para sus adentros que este era el legendario poder de curación. Sin perder ni un solo segundo, se volteó con el capitán de los caballeros, Carter, y le dio una orden: que se lanzara en corto al mercado de cazadores a traerle todos los animales heridos, despellejados o los que apenas acabaran de colgar los tenis, todo para poner a prueba qué tan lejos llegaba el poder de curación de Nana.
Al poco rato, llegó Carter cargando como pudo un montón de animales tal como se lo pidieron. Roland, de buena manera, le pidió a Nana que hiciera magia con sus manitas en esos animales heridos para ver qué pasaba. Al principio la morrita dudó un poco, pero con los ánimos de todos se puso a chambear. Después de verla en acción un buen rato, Roland entendió a la perfección cómo jalaba el poder de curación de Nana. La morrita era capaz de sanar cualquier herida abierta, e incluso si había extremidades cortadas, mientras estuvieran bien cuidadas y se trataran a tiempo, se podían pegar de nuevo y quedar como si nada. Eso sí, el talón de Aquiles de este trucazo es que si ya perdieron la pata o el brazo por completo, no les va a crecer uno nuevo de la nada, y por obvias razones tampoco puede revivir a los muertos. Al ver semejante locura de magia, el comandante Carter por fin entendió por qué Roland andaba tan obsesionado con las brujas. Si aplicaban este poder de curación en la vida real, el potencial para salvar a miles de personas, sobre todo a los soldados en plena batalla, era infinito. Después de dejar que las dos morras platicaran a gusto y se pusieran al día, Roland le ordenó a Carter que escoltara a Nana de regreso a su casa sana y salva. Al escuchar esto, el vato se quedó con cara de ¿qué onda? El vato juraba que, al ver que la niña tenía un poder de curación tan chido, el príncipe la iba a encerrar o a retener en el castillo para ser el único en usarla. Pero Roland sabía perfectamente que Nana era de cuna de oro y pertenecía a la prestigiosa familia Pine. Claro que si se ponía de abusivo a secuestrarla o encerrarla a la mala con pura fuerza bruta, podía hacerlo. Al fin y al cabo, esa pequeña familia no le podía hacer nada al príncipe, pero eso le saldría caro a la larga. Por eso, a veces es mejor dar un paso atrás para ganar más. La jugada más inteligente era dejar que Nana regresara a su casa y luego invitarla al castillo a pasar el rato. Así de paso la convencía de curar enfermos y entrenaba sus poderes en secreto a altas horas de la noche. Mientras tanto, en un mar muy lejano, la reina de los piratas escuchaba el reporte del tremendo botín que se llevó su tripulación esa noche. La jefa asintió con una sonrisa de oreja a oreja y, de buena onda, le dijo a su ayudante que dejara que los muchachos se repartieran el botín entre ellos. El mensajero celebró, jurando que todos le iban a estar agradecidos de por vida. Pero luego, poniendo cara de susto, empezó a hablar con cautela para darle el reporte que mandó la asesina infiltrada cerca del príncipe. Resulta que el plan para deshacerse de Roland había fallado por completo. Aunque la morra le puso veneno en la comida tal como estaba planeado, en vez de estirar la pata, el príncipe solo se desmayó unos minutos, y quién sabe cómo, se levantó fuerte como un toro. Al oír esto, la reina pirata le lanzó una mirada que quemaba, y con voz de pocos amigos le dijo que no quería excusas tontas. Decidió darle una última oportunidad a la asesina para terminar la chamba, pero para asegurarse de que no se le fuera a voltear, le ordenó a sus hombres mandarle un objeto personal de la hermana de la asesina, junto con la advertencia de que si no cumplía, ya podía irle rezando a su hermanita porque no la iba a contar. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad de Blackwater, la mega obra de la Gran Muralla dirigida por Carl marchaba viento en popa. El avance era rapidísimo. Según sus cuentas, la muralla iba a quedar lista justo a tiempo antes de que llegara el ejército de monstruos mutantes. Y por si fuera poco, gracias a la lana fresca que consiguieron con la venta de mineral al pueblo de Willow, Roland ya tenía las bodegas llenas de comida para que la gente no pasara hambre, olvidándose por completo de morir de frío en el crudo invierno. Sin embargo, el viejo asesor Barov entró a la oficina con una cara de preocupación que no podía con ella, y le enseñó el libro de cuentas para que viera la triste realidad. Sus finanzas estaban en números rojos, tenían un déficit terrible por haber gastado de más comprando comida. Si seguían derrochando de esa manera, para la próxima primavera las arcas del reino iban a quedar vacías. Roland le restó importancia diciendo que lo primero era mantener a toda la gente con vida durante el invierno, y que luego veían lo demás. Además, todavía tenían su gallina de los huevos de oro, las minas para sacar mineral de manera ilimitada. En cuanto pasara el invierno, juntarían todo el mineral que se supone debían entregarle como tributo al Fuerte Long y lo subastarían en otras regiones para sacar una buena lana. Con eso tenían más que suficiente para tapar el bache de las finanzas. A Barov le pareció buena idea, pero aún así le dio frío de repente. Si les jugaban chueco y les cortaban el suministro al Fuerte Long, el duque Ryan jamás se iba a quedar de brazos cruzados. No terminaba de decir eso cuando un guardia entró corriendo todo apurado para avisar que una delegación de embajadores del Fuerte Long acababa de llegar. Roland achicó los ojos y ordenó de inmediato armar un banquete para recibir a las visitas distinguidas. Al poco rato se vio las caras frente a frente con Owen, el embajador plenipotenciario del Fuerte Long. Y para no hacerles el cuento tan largo, la neta es que el vato venía a cobrar lo que les debían.
La fecha límite para entregar el mineral ya había pasado hace un buen de tiempo, así que esperaba que el príncipe cargara las carretas de una vez y es que todavía quería recibir la comida de apoyo del fuerte Long. Pero Roland puso su cara más inocente y dijo que las cosas en la ciudad se habían puesto difíciles por un contratiempo bien lamentable, así que el trato no iba a poder avanzar. Cuando el otro vato frunció el ceño y preguntó por qué, él explicó que se les había derrumbado la mina, dejando la extracción congelada por completo. Por eso, por más que le chambearon con todo, solo consiguieron el mineral de 2 meses. ¿De dónde diablos iban a sacarlo de 3 meses como les pedían? De hecho, antes de llegar, a Owen ya le había llegado el chisme del derrumbe en las minas. Así que entendía por qué Roland no había completado la cuota. Sin embargo, se puso serio y le reclamó por qué el príncipe no les entregaba de una vez el mineral de esos 2 meses que ya tenía listo. Justo ahí, Roland, le contestó bien fresco. ¿Y de qué me va a servir entregártelo? Ustedes seguro nos van a castigar el precio y solo nos darán raciones de comida para 2 meses. ¿Cómo se supone que con eso les llene la panza a todos los habitantes de aquí? ¿A poco quieres que los vea morirse de hambre? Por esa misma razón, mejor decidí venderle todito el mineral al pueblo de Willow. Al escuchar esto, Owen se quedó frío. Según lo que tenía calculado en su cabeza, el pueblo de Willow nunca había comprado mineral en cantidades tan grandes como para que Roland hablara con tanta seguridad. Pero al vato le giró la ardilla de volada y pensó que la única forma en que ese pueblo aceptara un negocio tan enorme era porque el príncipe lo malbarató a mitad de precio del mercado, y tal cual todo pasó justo como lo sospechaba. Roland solo se encogió de hombros y dijo, al final sale mejor ganar algo que chambear gratis. Al escuchar esto, a Owen le cayó el 20. Como el vato era un comerciante de hueso colorado, no le traía mala fe a la ciudad de Blackwater. Al ver que el príncipe no se andaba con rodeos, le propuso que el fuerte Long pagara con dinero contante y sonante para comprarle el mineral al 70% de su precio, y pagárselo bien puntual con monedas de oro reales. Financieramente hablando, la oferta era bien tentadora, pero Roland sabía de sobra que aunque Owen tenía buenas intenciones, los nobles colmilludos del fuerte Long ni de chiste iban a estar de acuerdo con esa idea. Así que aceptó a medias con la condición de que el embajador lograra convencer a esos nobles de firmar y aprobar el trato. Solo entonces harían negocios. Owen asintió y prometió hacer todo lo posible. Pero antes de irse, le recordó que ya se venía el invierno. Después de la jugada que les acababan de hacer, dudaba mucho que los nobles del fuerte Long les abrieran las puertas a la gente de aquí para que se refugiaran del frío. Pero Roland salió con que ya tenía todo fríamente calculado desde hace un buen de tiempo. Ellos se iban a quedar a defender la gran muralla con todo contra los monstruos, sin necesidad de andar huyendo a ningún lado. Owen se quedó con el ojo cuadrado y de plano le preguntó si no se le había zafado un tornillo. Si ese plan fallaba, toda la ciudad de Blackwater se iría directo al hoyo en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de eso, Roland seguía seguro al 100% de que lo lograrían. Al ver que el mero de Blackwater ya estaba decidido, Owen no tuvo más remedio que callarse, apuntó todos los detalles y se subió a su carruaje de volada para regresar al fuerte Long. Poco después, en el fuerte, citaron a Owen a una junta de emergencia con el Consejo de Nobles. Ahí le soltó la sopa de que el príncipe Roland le había vendido todito el mineral de hierro al pueblo de Willow, lo que hizo que a los nobles de la sala se les cayera la cara de la pura muina, y terminaran rabiando del coraje. Por si fuera poco, les echó más leña al fuego diciéndoles que el príncipe ya tenía comida de sobra para pasar el invierno de lo más tranquilo, y que este año no pensaba llevar a su gente al fuerte Long. Al contrario, estaba levantando una gran muralla alrededor de la ciudad para hacerles frente a las bestias mutantes. Al escuchar semejante burla, la sala entera estalló en carcajadas. Los nobles casi se desmandibulaban de la risa, jurando que el príncipe se le había secado el cerebro o que de plano ya estaba alucinando bien feo, para luego creer que se podría levantar una muralla en tan poco tiempo. Aún así, el duque Ryan no pudo ocultar su jetota de decepción y coraje. El viejo azotó la mesa preguntando furioso por qué una noticia tan cabrona se la tuvo que contar Owen, mientras que el conde Boris, que se la pasa todo el año en Blackwater, no se dignó a reportarle ni una sola palabra. Al escuchar su nombre, Boris empezó a sudar frío y todo sacado de onda intentó defenderse, diciendo que sí vio al prota Roland contratar un buen de albañiles y maestros de obra, pero pensó que era otra de sus loqueras de mi rey.
para remodelar el castillo y dejarlo bien mamalón, pues ni en sus sueños más locos se imaginó que fuera tan alucín. El duque Ryan le lanzó una mirada fulminante a Boris por andar flojo y no enterarse de lo que pasa, pero el viejo decidió guardarse el castigo por el momento y le preguntó a Owen qué opinaba. El vato, al enterarse de la movida, fue en persona a dar un rol por la obra a ver qué onda. Y sí, fíjate que sí estaban levantando una muralla, pero por lo que vio, esa madre estaba bien chaparra, así que el vato dudaba un buen de que esa porquería de obra aguantara un tiro limpio contra los monstruos. Al final, concluyó que esa muralla era puro circo político. El prota quería usar el cuento de construirla para verse independiente y obligar a la fortaleza de Long a soltar la lana para comprar mineral. La neta, a Owen el trato no se le hizo tan malo. A fin de cuentas, Roland ya había avisado que estaba dispuesto a firmar un trato para venderles mineral con un descuentazo del 30% abajo del precio del mercado. Además, si las defensas de Border Town se iban al demonio o no, para la fortaleza de Long era un negocio redondo. Si pasaba lo peor y los monstruos hacían pedazos esa pared chafa, las cosas simplemente volverían a la normalidad de siempre. La fortaleza de Long no iba a perder ni un solo pelo. Pero si ocurría un milagro y la muralla aguantaba los chingadazos de las bestias, ellos saldrían ganando de rebote. La chinga de pelear se dividiría a la mitad y la fortaleza se ahorraría soldados y recursos. Y ni hablemos de que, si Border Town se defendía sola, todo el terreno enorme que hay en medio quedaría libre de peligro, ideal para que los nobles se pusieran a sembrar y a tapizarse de billetes. Lo más chido es que Roland solo estaba en ese pueblo bicicletero por órdenes del rey. A lo mucho en 5 años, cuando acabe la pelea por el trono, el vato tendría que hacer sus maletas y regresar a la capital. Para entonces, Border Town ya tendría una infraestructura bien perrona y una economía de lujo, cayendo directito en las manos del duque Ryan. Un negociazo redondo. Los nobles que andaban ahí se soltaron a reír de pura felicidad. Se burlaban de que Owen veía la vida color de rosa, pero el duque Ryan pegó un grito que los cayó a todos en caliente, porque el viejo sabía perfectamente que la jugada de Owen era buenísima. Para que me entiendan, si el viejo se tragaba su orgullo y aceptaba el trato de Roland, se volvía invencible. Pasara lo que pasara, él se quedaría con las ganancias. En el papel, la lógica de Owen era perfecta. Pero Ryan entrecerró los ojos con malicia. Esa cuenta solo funcionaba si veías las cosas como un simple comerciante que solo piensa en ganar o perder. Para un político colmilludo como él, la cosa era distinta. Él llegó a la cima por ser despiadado, frío y de mano dura. Ni loco iba a permitir que un mocoso miado viniera a desafiar su poder. Por puro orgullo y para demostrar quién manda, el viejo mandó al diablo el dichoso contrato del mocoso de Roland. Mientras en la fortaleza se daban un tiro mental, en Border Town el prota mandó armar un escándalo para juntar a todo el pueblo y soltarles la sopa de cómo estaba la situación. Ya con la plebada junta, les dijo bien firme que hace poco vino el enviado de la fortaleza a exigir el tributo de mineral, pero como la mina se les había venido abajo y todavía no la reparaban, pues no tenían suficiente para pagar. Así que los de la fortaleza solo les querían dar una limosna de comida para 2 meses. Eso no les alcanzaba ni para empezar el invierno. Para calentar los ánimos, el prota les recordó una vieja herida. Les habló de la tragedia de hace unos años. Las bestias anduvieron sueltas por más de 3 meses y los malditos de la fortaleza les cerraron las puertas y no les mandaron ni un pedazo de pan. Por su culpa, muchos de sus amigos y familiares se murieron de hambre sufriendo gacho. El prota prometió que no iba a dejar que esa desgracia se repitiera. Por eso, él mismo pagó de su bolsillo para traer un buen de comida de primera desde el pueblo Willow, para que todo el pueblo coma y disfrute bien lleno todo el invierno. Claro que esto va a poner furiosos a los de la fortaleza, y lo más seguro es que este año no cierren las puertas para que nadie vaya a refugiarse. Pero el prota calmó a la gente diciendo que ya tenía todo fríamente calculado. Con esa muralla de cemento lista, el pueblo se defendería solito. Ese discurso motivacional le quedó de perlas, encendiendo la chispa en el corazón de todos. Ahora, la gente estaba bien prendida, listos para jalar palas y picos, meterse a las milicias y darse un tiro contra los monstruos junto al prota. Sonaba rudo el asunto, pero al final de cuentas son puras bestias con mucho músculo y nada de cerebro. Para motivarlos más, el prota prometió pagarle 25 monedas de plata al mes a cualquiera que se uniera. Y por si las moscas, si algún compa colgaba los tenis peleando, se comprometió a pagarle a su familia una indemnización de 5 monedas de oro reales. Con semejante billetiza de por medio, los jóvenes del pueblo se amontonaron para enlistarse como si regalaran pan. Más tarde, en el castillo, el prota les andaba dando clases de física general a las hechiceras Ana y Nana. Les explicaba con lujo de detalle que el aire que respiramos
está compuesto por varios gases invisibles mezclados. Ese conocimiento adelantado a su época les voló la cabeza a las niñas, que se quedaron con cara de ¡ay, güey! Nana la dio la cabeza confundida y preguntó: oye, si son invisibles, ¿cómo sabemos que hay varios gases diferentes ahí escondidos? El prota sabía que hablarles de ciencia moderna a personas medievales era como contarles leyendas urbanas. Así que, para demostrar que no estaba hablando al chile, se armó un experimento de química básica. Le pidió a Ana que encendiera una vela y la tapó con un frasco de vidrio boca abajo, y tal cual, a los pocos segundos, la flama se apagó por completo. Las morras se sintieron muy seguras, diciendo que la vela se había acabado todo el aire del frasco. Pero el prota sonrió con burla y sacudió la cabeza. Es porque ahí adentro todavía quedaba aire. Para dejarlas con el ojo cuadrado, le pidió al caballero Carter que trajera agua de cal y la pusiera alrededor del frasco. Al levantarlo despacito, el aire atrapado empezó a burbujear por el agua, poniéndola turbia en un segundo. Esa muestra clarita era la prueba indiscutible de que, aunque la flama se hubiera consumido el aire que da vida, todavía quedaba otro gas diferente flotando ahí. Ana entendió de volada, abrió bien los ojos y preguntó: ¿o sea que en el aire siempre hay un gas que ayuda a quemar cosas y otro que las apaga? El prota sintió bien orgulloso y la felicitó. Su plan era usar esa ciencia para ayudarle a mejorar su magia de fuego para dejarla en otro nivel, pero como ese tema estaba muy pesado, decidió dejarlo para después y mandó a todos a descansar. Las dos niñas se despidieron bien amables y se fueron juntas. Pero antes de que Carter se escabullera, el prota lo detuvo en seco para preguntarle si ya tenía todo el hielo y la nieve que le había encargado. El caballero asintió diciendo que las bodegas estaban llenas, pero bien sacado de onda, porque no entendía para qué fregados quería el jefe tanta cosa fría si no tenía nada que congelar en el castillo. El prota solo le guiñó el ojo y le dijo de manera misteriosa que era para unos experimentos. Esa noche, el prota llegó arrastrando la cobija a su cuarto, listo para echarse un buen coyotito en su cama. Pero justo cuando se iba a acostar, sintió una vibra rara. Se acercó despacito para checar qué onda, y de la nada, una sombra le llegó por la espalda y le puso un filo bien helado directo en el pescuezo. Roland se quedó frío, tieso de pies a cabeza. Pensó que ahora sí le había llegado su hora y que lo iban a mandar al otro mundo. Pero, en corto, se sacó de onda cuando la mujer guardó el arma y de forma muy tranquila le aclaró que no le iba a hacer nada. El prota dio un brinco hacia atrás en chinga para ponerse a salvo, con la guardia al 100% en alto. Aunque pensándolo bien, si de veras se lo quisiera despachar, ya lo habría hecho hace 3 vidas. ¿Para qué soltar el arma? Así que decidió tantear el terreno. Se aclaró la garganta y preguntó: ¿quién eres? La mujer le contestó muy fresca: Ruiseñor. Ese nombre tan peculiar no le decía ni un carajo. Justo en ese momento, sus ojos se toparon con un símbolo de hielo en la capa de la morra. El prota reconoció al tiro que ese era el emblema de la Asociación de Brujas, lo que significaba que Nancy, la morra que tenía enfrente, era una bruja de las de a de veras. La neta, Nancy se quedó con el ojo cuadrado, pues jamás se imaginó que el príncipe de este taller, mugroso, supiera tanto sobre su organización. Pero bueno, pensándolo bien, tiene sentido. Con todas las hazañas tan locas que el vato se ha aventado en estos días, queda claro que este príncipe está en otro nivel. Ya entrados en confianza, ella le agradeció de todo corazón por cuidar tan bien de las pequeñas Ana y Nana. Al escuchar esto, el prota se sacó de onda durísimo, porque tener a esas dos escondidas en el castillo era un secreto de estado, y la morra ya se las sabía de todas. Fíjate que, desde hace una semana, Nancy ya le había caído a este pueblo porque escuchó el chisme de que iban a quemar a una bruja en la hoguera. Pero tras colarse a escondidas para investigar, se topó con la sorpresa de que la supuesta bruja quemada era solo un chivo expiatorio, mientras que Ana seguía vivita y coleando. De paso, también se enteró del poder curativo de Nana. El prota, desconfiado, entornó los ojos y le reclamó: ¿o sea que te la pasaste espiando mi vida privada toda una semana entera? Nancy ni se inmutó. Roland vio que la morra no venía con malas intenciones y nomás hizo un gesto, algo que dejó a Nancy bien sacada de onda por los huevitos del príncipe. Y es que la neta, la gente normal de esta época escucha la palabra bruja y sale corriendo en friega o se quedan temblando del miedo. Pero este muchachón de lo más fresco se sentó con ella en la cama como si fueran compas de toda la vida. Dejando de lado las payasadas, Roland se puso serio y le exigió que fuera directo al grano.
Ahí es cuando Nancy le sonrió de lo más coqueta y le soltó la sopa. Lo había estado vigilando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante toda la semana pasada. Prácticamente todas sus movidas y secretitos ya se los sabía de memoria. Roland le preguntó por qué se asomaba si estaba tan bien escondida. Resulta que la morra vio cómo la jefa de las sirvientas se coló al cuarto para echarle veneno a su vaso de agua. Roland se quedó helado, pero como Nancy no ganaba nada inventando cuentos, pues no le quedó de otra más que darle las gracias. Nancy le dijo que ni de qué, que solo lo hizo para pagarle el favor de proteger a Anna y Nana. Eso sí, le pidió permiso para llevarse a las dos muchachas al gremio de brujas. Roland le brincó al cuello preguntando por qué, si él las trataba súper chido y hasta les pagaba una buena lana. Nancy admitió que el vato era buena onda, pero le aclaró que él no podría ayudarlas a encontrar la montaña sagrada. Si la gente común las descubría, todo se iba a salir de control. Roland, bien pilas, dedujo. ¿A poco el gremio anda buscando la montaña por estos rumbos? Y Nancy no lo negó. Así que el prota le cerró las puertas en la cara y le dijo que ni de chiste se las llevaba, porque ya venía la época de los demonios y mandar a 2 niñas a la montaña ahorita era buscarse la muerte. En vez de eso, le propuso que trajera a todas las brujas de la alianza a pasar el invierno en la ciudad de Blackwater para seguir buscando en primavera. Nancy se quedó con el ojo cuadrado, pero le dijo que era imposible porque Anna estaba a punto de despertar su poder. Y es que cada año, en el aniversario de su despertar, las brujas pasan por un sufrimiento de la patada, les escurre sangre por los poros y se les saltan los ojos. Si aguantan una semana la libran, pero si no, se les derriten las tripas y cuelgan los tenis de la forma más dolorosa. Nancy le explicó que su gremio tenía un truco para que fuera más fácil sobrevivir a este infierno, por lo que tenía que llevarse a Anna, sí o sí por su propio bien. Roland ya no pudo alegar nada y aceptó llevarla con ella. En ese momento, la morra usó su magia para desaparecer frente a sus ojos y lo siguió calmadamente hasta el cuarto de Anna. Ya ahí, Roland y Nancy le explicaron cómo estaba la jugada. Anna entendió todo, pero se plantó firme y dijo que no se iba, que iba a aguantar ese calvario usando pura fuerza de voluntad. Al verla tan decidida, Nancy no quiso obligarla y aceptó su decisión. Además, ella también decidió quedarse para echarle la mano a Anna y asegurar que la librara, aceptando de paso la idea de Roland de armar el plan para atraer a todas las brujas a pasar el invierno en Blackwater. A la mañana siguiente, Roland se despertó y las sirvientas empezaron a limpiar como siempre, pero fíjate que tía no apareció por ningún lado. Como el prota quería cantarle un tiro y preguntarle por qué lo había envenenado, ordenó que la trajeran viva. Para acabarla de amolar, Noah le dio la mala noticia de que tía se había petateado esa misma mañana al aventarse desde el balcón, así que todo el plan de Roland de sacarle la verdad se fue al caño. Al rato, Nancy apareció en el cuarto. Roland le preguntó si ella le había dado cuello a tía, pero la morra lo negó. Ella solo quería ayudar a atrapar a la culpable. Pero resulta que tía traía veneno escondido en un diente y en cuanto la vio, se lo tragó para suicidarse. Luego Nancy tuvo que arreglar la escena para que pareciera un accidente y no levantar sospechas. Roland decidió creerle y le preguntó si de casualidad le había sacado sopa sobre el porqué del atentado. Nancy le entregó un papelito donde venía todo el chisme detallado. A tía la estaban extorsionando y la obligaron a despachárselo para poder salvar a su hermanita que tenían de rehén. Pensándolo bien, Roland se dio cuenta de que los únicos con motivos para hacer esto eran de la realeza. O sea, alguno de sus hermanos le traía ganas a su cabeza. Poco después, llamó a Barón y a Carter para armar junta y platicar sobre el plan de defensa. Como tuvieron que malbaratar el mineral de hierro a mitad de precio, solo consiguieron unas 200 monedas de oro reales. De ahí, más de 100 se fueron directo a los materiales de construcción, quedándoles apenas unas 90 monedas. Esta feria no les alcanzaba para nada, y menos ahora que Roland andaba con todo reclutando milicianos, lo que lo obligó a sacar de su propio cochinito para completar el gasto. Por si fuera poco, se toparon con pared al entrenar a la milicia, porque gente que nunca en su vida había tocado una espada, ni de chiste iba a sobrevivir en el campo de batalla. Noah propuso ir a pedirle un paro al conde Boris. Roland sabía de sobra que el viejo no les iba a tirar paro, pero como el caballero era bien inocente y juraba que el viejo era buena gente, el prota no tuvo de otra y aceptó a regañadientes. Noah, bien feliz, se fue en corto a armar la cita. Mientras tanto, Roland fue a ver a Anna para ayudarle a ensayar un nuevo experimento. Acomodó 2 pedazos de metal juntos y le enseñó a concentrar todo el calor de su fuego en un solo punto. Después de echarle ganas un buen rato, Anna logró concentrar la llama hasta que se puso de color azul, alcanzando una temperatura que estaba en otro nivel. Con la ayuda de Roland, la morra logró soldar los 2 pedazos de metal sin problemas.
El experimento fue todo un éxito, pero como ninguno traía lentes de protección, terminaron bien encandilados y viendo puros destellos por todos lados. Tiempo después, Noah escoltó al prota Roland a la mansión de Boris para intentar negociar. Y tal como lo vio venir el prota, el viejo mandó a volar su plan, tachándolo de una reverenda estupidez. Para acabarla de amolar, le aventó una moneda de oro como si fuera limosna, burlándose de que el príncipe andaba sin un peso en la bolsa y tratándolo de tonto. A Noah se le subió la bilis de puro coraje ante semejante falta de respeto, pero el prota lo calmó de volada porque no quería armar un numerito ahí mismo. Después de eso, pintaron su raya y se fueron. Ya de camino, Noah le pidió perdón al príncipe por aferrarse a ir, confesando que la neta no se esperaba que Boris saliera con una actitud tan nefasta. El prota le dijo que ni se preocupara, que él ya tenía bien fríamente calculado ese resultado. Dejó en claro que, si querían valerse por sí mismos, ni de chiste debían andar dependiendo de otros nobles. Y además, ya tenía bien armadito el plan para entrenar a las milicias, así que mandó llamar a todos los reclutas a un terreno baldío para arrancar con el entrenamiento. Para la gente pobre del pueblo, una paga de 10 monedas de plata al mes y comida gratis era un ofertón que nadie quería dejar pasar. Ellos juraban que nomás iban a ser la de niñeras de los caballeros, ni de locos pensaban que les tocaría estar al frente a la hora de los trancazos. Por eso acordaron que, si la cosa se ponía fea, ellos se pelaban primero. Incluso 2 vatos andaban presumiendo muy seguros que corrían mucho más rápido que Banner, así que si alguien tenía la mala suerte de estirar la pata, seguro sería él. El único detalle era que, si a este vato le pasaba algo, ¿qué iba a hacer de su morra, la de la taberna? Pero él, muy gallito, gritó que ni loco se iba a dejar morir. Después de todo, si se había metido a chambear de soldado, era para juntar una lana y pedirle matrimonio a Selima el próximo año. En eso, el prota llegó caminando bien campante y toda la raza se cayó de volada para escucharlo. Él les agradeció por tener el valor de unirse a la milicia de Ciudad Blackwater. Les avisó que tendrían que pasar por un entrenamiento especial para estar listos para la batalla que se venía. Acto seguido, los motivó diciendo que si completaban bien el entrenamiento de hoy, a cada uno le tocaría un huevo cocido de premio en su comida de la tarde. Al oír esto, a los vatos les brillaron los ojos como faros de coche. Y es que, en esta época donde la economía andaba por los suelos, comerse un huevo gratis era casi como una bendición del cielo, así que toda la bola se puso las pilas, listos para romperse la madre por el premio. Viendo que ya estaban bien motivados, el prota les presentó al nuevo capitán, el cazador Iron Axe. Pero los reclutas se quedaron un poco sacados de onda al saber que él dirigiría todo, ya que venía de la gente de la arena, a quienes los nobles siempre hacían el feo. Pero a estas alturas el origen y los prejuicios les valían un cacahuate. El estómago de todos solo pensaba en ese delicioso huevo calientito que les esperaba. Al principio, el ejercicio parecía pan comido, pues la única tarea era quedarse firmes por 30 minutos. Pero quedarse ahí tiesos bajo el solazo infernal sin mover ni un solo pelo, resultó ser una tremenda tortura. Aún así, con el poder de la pura voluntad y el antojo del huevo, al final del día lograron aguantar firmes los 30 minutos completitos. Después, toda la bola se refugió bajo la sombra de un árbol para descansar y saborear su recompensa. Todos estaban felices de la vida, porque la mayoría de los pobres de ahí llevaba más de un año sin probar un mendigo huevo. Desde lejos, el capitán de los caballeros, Noah, miraba a la milicia con ojos de fuchi, juzgándolos con desprecio, pues juraba que esa bola de campesinos no iba a servir para nada. Los milicianos notaron su actitud de pocos amigos y temieron que les fuera a transar sus huevos, pero Banner de volada los calmó diciendo: «El mismísimo príncipe dio su palabra. Ese vato no es de los que andan con cuentos». Aunque los otros todavía desconfiaban un buen, pues los nobles siempre han tenido fama de ser bien tranzas y mentirosos con tal de salir ganando. Sin embargo, Banner confía a ciegas en el prota, y la prueba de fuego es que Roland mandó al diablo todas las reglas de la nobleza para nombrar al vato de la arena como capitán de la milicia. Pero ya hablando en confianza, la neta es que el trío de compas reconocía que Hacha de Hierro era bien chambeador. Todos le traían ganas a ese físico hipermamadísimo que se cargaba el don. Justo cuando andaban en el chisme, de la nada vieron que Noah venía de regreso todo calmado, así que se pararon de un brinco para escuchar las órdenes que traía. El vato se aclaró la garganta para avisar que el príncipe Roland estaba muy contento porque todos la rompieron en el entrenamiento de la mañana. Por eso, para cumplir su palabra, a cada uno le tocaría de recompensa un huevo cocido en el almuerzo. Los soldados se pusieron bien felices y armaron un griterío de pura emoción.
Pero ahí no para la cosa, porque el segundo round del entrenamiento estaba por empezar. Esta vez, si todo el grupo aguantaba firmes por una hora completita, cada quien se ganaría un segundo huevo. Eso sí, con un solo vato que no aguantara el calor y se fuera para el suelo, nadie recibiría ese segundo huevo. Al oír esto, los soldados empezaron a quejarse de que esa regla era bien injusta, pero la neta, la tentación de ese segundo huevo era tan enorme que nadie se podía resistir. Así que no les quedó de otra más que aguantarse y aceptar el reto. Mientras la tropa se estaba rostizando bajo el sol, Noah se acercó a Roland. Al verle esa cara de fuchi que traía, el prota ya sabía perfectamente qué estaba pensando, así que le dijo que soltara la sopa sin rodeos. El vato se confesó de una. Aunque no dudaba de las decisiones del príncipe, como caballero principal sentía que esta milicia no era más que un montón de inútiles sin orden. Con su experiencia en batalla, juraba que estos vatos iban a salir corriendo a la primera de cambios en cuanto se armaran los trancazos de verdad. Además, ¿de qué carajos les iba a servir quedar separados como estatuas en una pelea contra monstruos? Para acabarla de amolar, la nobleza y los caballeros de Boris ya les habían cortado toda comunicación y apoyo, así que estos pobres inexpertos eran su única esperanza. Carter pensaba que, de perdida, antes de ir a los trancazos, debería enseñarles cómo agarrar una espada. El prota escuchó todo con mucha calma y luego le preguntó a Carter, ¿a poco de veras crees que, con el poco tiempo que falta para el mes de los demonios, vas a poder entrenar a estos vatos para que sean caballeros de verdad? Carter agachó la cabeza y admitió con toda honestidad que no se podía, pues aprender el arte de la espada toma por lo menos unos 5 años de pura chamba para que dé resultados. Justo por eso, Roland decidió mandar al diablo el entrenamiento tradicional. Desde el principio, sabía que tenía que usar su propio método para convertirlos en una fuerza de temer en tan solo 2 meses. Dicho esto, sacó otra orden del plan de entrenamiento militar y se la entregó en la mano a Carter. Al abrir el papel y leerlo, el vato quedó helado al ver que el príncipe quería que todos los soldados aprendieran a leer y escribir. Se puso súper nervioso. No le cabía en la cabeza cómo eso de ponerse a estudiar les iba a servir de algo en un campo de batalla lleno de sangre. Sin embargo, Roland quería que sus soldados tuvieran cerebro para que, al pelear, entendieran las órdenes escritas al instante, en lugar de perder el tiempo buscando a alguien que supiera leer para que se las explicara, echando a perder la oportunidad. Justo en medio de esa plática tan profunda, allá en el campo de entrenamiento, las piernas de uno de los muchachos lo traicionaron por el cansancio, y el vato se desplomó en el suelo bien desmayado. En ese momento, todo el grupo soltó un lamento de pura decepción, porque el segundo huevo se les acababa de esfumar como el humo. Pero bueno, al menos el primer huevo ya lo tenían bien asegurado. A la hora de la comida, la cocina sirvió un banquete bien reportado, y los soldados pudieron disfrutar de la comida más rica que habían probado en años de andar con una mano atrás y otra adelante. Banner estaba en la gloria dándole una buena mordida a su tan ansiado huevo, mientras los dos compas a su lado devoraban su plato sin mirar a nadie. Todos coincidían en que el entrenamiento era una tortura total, pero que si el príncipe los iba a patrocinar así todos los días, ellos jalaban a lo que fuera. En ese mismo momento, mientras el jefe Hacha de Hierro estaba comiendo, Carter se le acercó tranquilo para explicarle el siguiente y extraño plan de entrenamiento que Roland había preparado. La cosa estaba así, el tercer round empezaría justo después de comer y terminaría hasta el atardecer. Esta vez la misión consistía en que todo el equipo debía completar 3 vueltas corriendo con todo alrededor del fuerte de Agua Negra. Si todos lograban cruzar la meta, se ganarían otro huevo para la cena. Pero igual que antes, con un solo vato que no llegara antes de que cayera el sol, el trato se echaba a perder por completo. Lo bueno es que esta vez, los que corrieran más rápido tenían chance de regresar a ayudar, jalar o hasta cargar en la espalda a los compañeros que se fueron quedando atrás. Al final del día, la meta era no dejar a absolutamente nadie abandonado. Ya al final de la tarde, todo el equipo estaba dando su último esfuerzo en la última vuelta. Todos andaban con la lengua de fuera, en especial el buen Banner, que en su vida había hecho ejercicio de verdad. El vato ya no daba para más y cayó redondito al suelo. Le daba vueltas la cabeza, pero aguantaba las ganas de vomitar para no desperdiciar el huevo que se había comido al mediodía. Aunque viéndola fría, la probabilidad de que cruzara la meta por su propia cuenta era de plano cero. En la meta ya se había juntado la gran mayoría de los soldados. Carter llegó con el jefe a preguntarle si ya tenía la cuenta completa de la tropa. Justo en ese momento, le reportaron que todavía faltaban 3 vatos, lo que hizo que empezara a sudar frío de la pura preocupación. Al ratito, la tropa soltó un grito de alegría al ver a los últimos 3 vatos asomarse por la colina. Era Banner, cargado de los hombros por sus 2 mejores amigos.
Hacha de Hierro se puso bien feliz y con mucho orgullo anunció que todos habían cruzado la meta sanos y salvos. Antes de que el sol se ocultara por completo, Carter asintió conforme. Esa noche, todo el equipo prendió una fogata para celebrar. La cena estuvo de lujo, con sus respectivos huevos incluidos, y hasta Hacha de Hierro y Carter se unieron a la fiesta. En pleno ambiente, el caballero principal le soltó la sopa, que todavía les quedaba un último ejercicio para hoy. Hacha de Hierro no se esperaba que Roland pusiera a los soldados a entrenar a altas horas de la noche. Carter le explicó que solo era un simulacro de alerta roja, un llamado de emergencia a mitad de la noche para afilar los reflejos de la tropa, por si a los monstruos se les ocurría caerles de sorpresa en la oscuridad. Cuando Roland regresó arrastrando los pies a su cuarto bien cansado, se topó a Nightingale bien instalada en su escritorio de lo más tranquila. La morra le puso cara de lástima, diciendo que el príncipe andaba trabajando horas extra hasta muy tarde. Así que pensaba hacerle un poco de compañía para que no se sintiera solo, pero como la espera estuvo bien aburrida, se tomó la libertad de cenarse su comida. Roland estaba tan agotado que ni ganas tenía de seguirle el juego, así que le dio el avión. Se sentó en su escritorio y se puso a chambear de nuevo en los asuntos del reino. Al ver que el prota de veras estaba dándole duro al trabajo y no nomás haciéndose el importante, Nightingale le preguntó con curiosidad si todo el dinero para mantener a la milicia salía de su propio bolsillo. Él le contestó muy tranquilo que con tal de salvar a Fuerte Agua Negra del invierno, cualquier gasto valía la pena. Pero ella seguía con la duda de si de veras valía la pena gastar tanto dinero en enseñarle a leer y escribir a esa bola de analfabetas. Roland le aseguró que saber leer no solo servía para entender órdenes en batalla, sino que a la larga les ayudaría a entender el ideal y la razón real por la que se estaban partiendo el lomo. Nightingale nomás se burló. Esos vatos andan en el ejército nomás por la tragazón y por el huevo que les regalas. De ideales no saben nada. El prota admitió que por ahora era así, pero confiaba en que cuando el territorio creciera y prosperara, su forma de pensar cambiaría solita, así que debían estar listos desde ya. Aprovechando el viaje, él le preguntó por qué luchaban ella y las demás brujas del gremio. Ella se quedó pensativa y confesó con total sinceridad que por ahora solo trabajaban duro para sobrevivir el día a día, pues no tenían cabeza para andar pensando en cosas del futuro. Y así, Roland se la pasó en vela toda la noche dándole a la chamba. Cuando por fin soltó la pluma, se dio cuenta de que no se había echado ni un taco a la boca. Pero eso ya le valía un cacahuate, porque el arma revolucionaria de la época, el prototipo del fusil de chispa que él mismo había diseñado, ya estaba bien armadito. Ahora solo faltaba llevarlo al campo de pruebas para ver qué tan perrón funcionaba. Así que se jaló a Carter y a Hacha de Hierro directo al bosque para presumirles el juguete nuevo. Les explicó que era un arma de su propia autoría que mandó a fabricar con el herrero del pueblo. El chiste era que funcionaba poniéndole un poco de pólvora que él mismo había logrado preparar la noche anterior. Los otros dos se le quedaron viendo con cara de qué onda con este vato, sin entender ni una palabra de lo que decía. Roland les enseñó rápido cómo meter la pólvora por el cañón y luego dejar caer la bala de plomo. Con todo listo, le ordenó a uno de ellos que jalara el gatillo. El estruendo fue tan bestial que el tremendo poder de la explosión hizo que ambos se pegaran un susto de aquellos. Al acercarse a revisar la placa de metal gruesa que usaron como blanco, se quedaron de a 6 al ver que la bala de plomo la había atravesado por completo. Con ese poder que estaba en otro nivel, hasta un vil novato que jamás hubiera tocado una espada podría convertirse en el mismísimo segador de almas en el campo de batalla con solo mover un dedo. Carter empezó a sudar frío por el susto, así que le preguntó todo intrigado al príncipe cuántos de esos juguetitos ya había mandado a hacer. Roland le contestó de lo más fresco que por ahora solo tenían 2, pero que al ritmo que iban chambeando, para finales de mes el herrero les entregaría otras 2 más. Al ver la cara de preocupación de Carter, de volada lo tranquilizó. Estos fierros son para frenar a las bestias, pero jamás van a quitarle el lugar a un verdadero caballero. Dicho esto, les entregó un fusil a Carter y otro a Hacha de Hierro, para que compartieran con él la gran responsabilidad de defender Fuerte Agua Negra. Al oír eso, los dos se sintieron bien halagados, súper honrados de que su señor les tuviera tanta confianza como para heredarles semejantes tesoros. Mientras tanto, en el castillo del duque Ryan, el viejo andaba practicando arquería con un montón de paleros lamebotas que lo alababan hasta el cansancio. Al escuchar el chisme de que Roland se había ido a parar al territorio de Boris, Ryan entornó los ojos y preguntó si había novedades. Uno de los lamebotas se adelantó en friega a explicarle que el mocoso de Roland había ido a rogarles que le prestaran caballeros para defender el fuerte, pero que lógicamente lo mandaron a volar. Ryan volvió a preguntar,
¿Y qué otra payasada anda haciendo ese escuincle mugroso por allá? Según los chismosos que el duque mandó a espiar, la muralla de la ciudad ya casi está terminada. Y la neta corre el rumor de que el prota usó un líquido mágico para levantarla en un abrir y cerrar de ojos, como si fuera un torbellino. Pero el malote de Boris está segurísimo de que esa muralla hecha al aventón no va a aguantar ni el primer llegue de los demonios. Eso sin contar que el ejército del prota es puro chiste, pura milicia de chocolate. Y para acabarla de amolar gastando dinero a lo loco así, Roland se va a quedar sin un quinto antes de que llegue la primavera. Y es que todos los días les regala huevos gratis a sus soldados para mantenerlos contentos. Pero fíjate bien, en cuanto el duque escuchó el reporte final, se le borró la sonrisa por completo. Pensándolo bien, Roland ya tiene muralla para defenderse, soldados para la batalla y comida de sobra para mantenerlos al 100. Que la muralla sirva o que su ejército valga gorro es otra cosa, pero el viejo no va a permitir por nada del mundo que ese mocoso se le suba a las barbas. Para apagar cualquier chispa de rebeldía, el viejo decide dar el primer golpe. Mientras tanto, en los días siguientes, la milicia le sigue chambeando duro, entrenando sin parar bajo una mirada muy estricta, listos para rifarse el físico en una batalla a muerte. El buen Brian, al ver todo esto, se queda con el ojo cuadrado por cómo cambió la milicia en tan poquito tiempo, y es que el vato siempre ha tenido el sueño de convertirse en un caballero de verdad. Al ver su entusiasmo, su mejor amigo lo presiona para que se meta a la milicia de una vez. Con lo bueno que es, seguro le llena el ojo al príncipe y se gana su confianza. Pero poco después Brian y sus compas terminan metidos en una junta bien rara. Resulta que se están reuniendo en secreto con unos nobles pesados de la zona. Estos tipos traen un trato de oro que saben que a un vato con ganas de brillar como Brian le va a encantar. De la nada, uno de ellos presume que su tío es la mera mano derecha del duque. Le prometen que con una ayudadita bajo el agua de su tío pueden nombrarlo caballero oficial en caliente. Pero claro, hay letras chiquitas. Primero tiene que tirarles un paro con una misión. La cosa está así, el duque Ryan ya está hasta el copete de los desplantes del príncipe, por eso quiere mandarle un mensajito para que vea quién es el que manda de verdad en la ciudad. Al escuchar esto, Gray, el compa de Brian, se pone pálido y asustado pregunta, ¿a poco quieren quebrar al príncipe? Los otros de volada le dicen que no invente, que ni locos se atreverían a tanto. Aunque al príncipe no lo quieran en la capital, al Chile sigue siendo de la realeza. Si le tocan un solo pelo, los van a colgar a todos y a sus familias completas. Para esa bronca, ni el mismísimo duque Ryan les podría tirar un paro, por eso decidieron apuntar a otro lado. Ahorita, la clave de todo el plan del prota es el almacén de comida que tiene bien guardado. Si ese almacén se hace cenizas y la gente se queda sin un solo trozo de pan para comer, Roland va a quedar contra la pared, obligado a salir corriendo con toda la gente de vuelta al Fuerte Long a pedir limosna para pasar el invierno. Al escuchar esto, Gray se encabrona muchísimo. Él sabe perfectamente que en el fuerte no les van a regalar nada y que todos van a terminar colgando los tenis de hambre. Pero a esas lacras les vale un cacahuate la vida de los demás, solo piensan en las promesas vacías que les hicieron. Si logran prenderle fuego al almacén de Roland, se van a ir a vivir bien cómodos del otro lado, dándose la gran vida. El detalle es que el almacén está súper vigilado dentro del castillo, entonces ¿cómo piensan meterse sin que los cachen? El líder sonríe de forma maquiavélica y dice, para eso está Brian aquí. Ya saben que el vato se conoce al derecho y al revés la ubicación de un pozo abandonado que conecta directo con el sistema de agua subterránea del castillo. Yéndose por ahí, pueden colarse bien fácil sin levantar sospechas. Gray se para de golpe y les grita en su cara que ellos ni de chiste le entran a ese plan tan sucio. Un caballero defiende la justicia, no anda lamiéndole las botas a un tirano ni sacrificando a miles de inocentes para llenarse los bolsillos. Brian, que está al lado, asiente de inmediato, de acuerdo al 100% con su compa, pero justo cuando Gray voltea para decirle a Brian que ya se pinten de colores, las cosas se salen de control. El vato de atrás, Eric, saca un cuchillo y con la sangre fría le clava un golpe mortal en la espalda a Gray. Al segundo siguiente se desploma y da su último suspiro en los brazos de Brian. Eric suelta una sonrisa burlona, mira a Brian de forma amenazante y le dice, ya no tienes opción, mi buen. Aquí ellos son un buen, y si no coopera guiándolos, va a terminar chupando faros al lado de su amigo. Brian echa un vistazo alrededor y sabe perfectamente que él solo no va a poder escapar de esta trampa. Entre la espada y la pared, no le queda de otra que tragarse el coraje y aceptar, llevando a la pandilla de Eric hacia el pozo secreto. Durante todo el camino, el pobre de Brian tiene la cabeza hecha un nudo.
se carcome por dentro recordando el sueño de ser caballeros que juró cumplir junto a Grey. Ahora todo se fue por el caño por la codicia de Eric. Le duele en el alma, pero sabe que todavía no tiene el nivel para ponerse al brinco. Y así que decide aguantar vara y esperar el momento perfecto para cobrar venganza. Después de andar navegando por las alcantarillas, por fin salen en un rincón bien escondido del patio del castillo. En cuanto sale del pozo, los ojos de Brian se topan con una máquina rarísima en medio del patio, algo que en su vida había visto. Al verlo ahí parado como menso, Eric le acomoda un bofetón para despertarlo y le grita que se deje de andar de curioso y se concentre. Luego les ordena a todos andar de puntitas, sin hacer nada de ruido para no levantar sospechas. Sabiendo que Brian ya conoce el castillo, Eric le arrima el cuchillo y lo obliga a marcar la ubicación exacta del almacén de comida. Brian deduce que la comida debe estar cerca de la cocina, y si no se equivoca, debe estar en el sótano justo debajo de ahí. Eric asiente y le dice que los guíe. Así, todo el grupo avanza con cuidado por los pasillos del castillo, logrando colarse hasta la cocina, para después buscar la bajada al sótano oscuro. Pero, justo cuando iban a llegar al almacén, la luz de una antorcha en la pared le da de lleno en la cara a Eric, desorientándolo por completo. Más rápido que el viento, Brian aprovecha la oportunidad, se zafa con todas sus fuerzas y se lanza contra el guardia de enfrente, empujándolo escaleras abajo. Para cuando Eric y su banda reaccionan y bajan corriendo con sus espadas desenvainadas, Brian ya despachó al guardia y sostiene con fuerza la espada que le quitó. Ahora sí, el vato está listo para jugarse la vida en un todo o nada contra la banda de Eric ahí mismo. 4 secuaces se le dejan ir encima para acorralar a Brian. Mientras tanto, un misterioso tipo con capa negra se queda quieto atrás viendo cómo se arman los trancazos. Normalmente, pelear 1 contra 4 es una sentencia de muerte para cualquiera, pero la neta Brian está en otro nivel. El vato esquiva y bloquea con ritmo cada ataque peligroso, se mueve rápido, y con un espadazo bien acomodado manda al otro mundo a uno. ¡Ya nada más quedan 3! Al instante se despacha a otros 2 de forma limpia en un parpadeo. Ahora, el único oponente que queda de pie es Eric. Los dos cruzan espadas mientras se lanzan miradas asesinas. Pero Eric sabe bien que no le llega ni a los talones en técnica, así que saca una daga a escondidas esperando darle la vuelta al asunto. Pero sus trampas baratas no le sirvieron de nada, y Brian le acomoda una santa madriza. Justo cuando Brian está por darle el golpe de gracia para vengar a su amigo, el encapuchado que estaba de espectador decide meter las manos, lo ataca por la espalda y le acomoda una puñalada traicionera en el hombro. Eric respira aliviado al ver que lo salvaron de panzazo. El vato, llamado Viper, lo mira con desprecio y se burla diciendo, 4 cabrones y no pudieron con un don nadie. Pero bueno, ya que él se tuvo que meter en la bronca, esto ya se terminó. Al instante, Brian se da cuenta de que Viper es uno de los caballeros más peligrosos del Duque Ryan. Con eso, ya sabe que el mismísimo Duque lo mandó para ayudar a la pandilla de Eric a quemar el almacén. En un duelo de espadas limpio, Viper no es la gran cosa ni está en otro nivel. Brian podría ganarle sin broncas. Sin embargo, este caballero compensa su falta de habilidad jugando sucio. La pasa usando su capa para taparle los ojos en plena pelea y soltando golpes a la mala. Al final, por tantas heridas recibidas, el pobre de Brian termina cayendo al suelo bañado en sangre. Viper levanta la espada para acabar con él, pero justo al último segundo, Eric le grita que se espere. El vato quiere torturarlo con sus propias manos para que sufra como nunca antes de morir por haberse puesto al brinco. Viper acepta de mala gana, pero le advierte que se apure, porque todavía tienen que quemar el almacén y pelarse de ahí antes de que los guardias del castillo los huelan. Eric pone una sonrisa de loco, va acercando su espada al cuello de Brian, listo para empezar su tortura. Mientras agoniza, la mente de Brian se llena de culpa, doliéndose por no haber podido hacerle justicia a su compa Grey. Pero justo en ese momento tan tenso, abre los ojos y ve a una morra sentada bien campante sobre un barril de vino arriba de ellos. Un segundo después, la Nancy se le aparece de la nada a espaldas de los dos infelices. Viper se saca de onda por completo e intenta usar su viejo truco para atacarla por la espalda. Pero eligió a la persona equivocada para andar jugando. Nancy desaparece en un pestañeo y de paso le corta la mano al disque caballero real. Cuando Brian por fin abrió los ojos, se sacó de onda al ver que estaba acostado en una cama bien cómoda de hospital y que el mismísimo príncipe Roland estaba ahí sentado cuidándolo al pie del cañón. Roland le dijo que se relajara, que ya se había enterado de cómo se la rifó en el combate y de toda su tremenda hazaña.
Y la neta, se lo agradeció de todo corazón. También le mandó su más sentido pésame por la muerte del buen Grey y prometió armarle un funeral con todos los honores, además de asegurarle una buena lana a su familia para que no les faltara nada el resto de sus días. Y para Brian, Roland le soltó con orgullo que en cuanto se recuperara de las heridas, le haría su ceremonia para nombrarlo oficialmente su nuevo caballero de confianza. El vato se puso feliz de la vida, casi chillando de la pura emoción. Roland también le pasó el chisme de que a Eric y a Viper ya los tenían bien amarrados y que tras un recorrido express por el cuarto de torturas del castillo, los vatos soltaron toda la sopa chillando, por lo que aseguraría que pagaran bien caro ante la ley. Dicho esto, se salió para dejar descansar al pobre Brian, pero apenas cruzó la puerta, ya lo estaba esperando el viejo consejero Barov con una cara de preocupación de aquellas. El abuelo le susurró al oído que el tiro de hacer que Eric, y sobre todo el caballero Viper, paguen ante la ley, iba a estar bastante difícil. Aunque los infelices hubieran tenido el descaro de colarse al castillo para intentar quemar el almacén de comida según las leyes normales, por el delito de meterse al palacio e intentar prenderle fuego a la comida, se merecían ser ejecutados en caliente. Pero lo feo del asunto es que Viper es un caballero pesado del duque Ryan, mientras que Eric es el mismísimo sobrino del conde Boris. Así que en esta época feudal tan podrida, cuando los nobles o sus parientes hacen de las suyas, siempre usan su lana y sus influencias para librarla, untan las manos de los jueces y asunto arreglado, se salvan como si nada. Y encima, si el verdadero titiritero es el poderoso duque Ryan, el viejo ni de chiste se va a quedar cruzado de brazos viendo cómo le cortan la cabeza a sus peones en público. Roland entrecerró los ojos y le preguntó al colmilludo consejero si tenía alguna buena propuesta. El abuelo Barov se acarició la barba y le dijo que se relajara, porque según sus cálculos, al rato los zorros viejos de Boris y Ryan vendrían corriendo a salvar a su gente. Y dicho y hecho, apenas terminó de hablar, un guardia entró hecho la mocha a reportar que el conde Boris ya andaba en la sala de visitas, suplicando hablar con el príncipe. Todo de acuerdo al plan. Roland le guiñó el ojo a Barov para ir a recibir al invitado, pero antes le encargó a Noah que llevara a Brian con la pequeña nana para que de una vez por todas le curara las heridas. Mientras tanto, en la sala, el conde Boris andaba de un lado a otro más nervioso que un venado en carretera. No más vio entrar a Roland de lo más tranquilo y de volada puso su cara de santo para saludarlo muy sumiso. El viejo explicó que venía en nombre de su tonto sobrino Eric a pedir las más sinceras disculpas por haber ofendido a la realeza. Roland se hizo el que no sabía nada, alzó una ceja y preguntó: ¿Y de qué carajos me estás hablando, viejo? Boris siguió de lambiscón contando que su sobrino Eric es un pan de Dios, pero que esta vez se le cruzaron los cables y unos delincuentes mañosos lo sonsacaron para colarse al castillo. Por eso el viejo le suplicaba que se tentara el corazón y le perdonara la vida al muchacho. Y para ponerle más peso al asunto, con mucho respeto, le empujó una caja de madera bien pesada, llena de lado a lado con 50 monedas de oro de la corona. Esperaba que ese dinerito ablandara al príncipe para soltar a Eric y a Viper. Roland miró el oro, se burló y soltó: si esos dos son unas blancas palomitas, entonces el titiritero detrás de esto fue el duque Ryan. A Boris casi se le sale el corazón del susto. De volada empezó a manotear asegurando que el duque Ryan era súper leal y que jamás traicionaría al príncipe, aunque al chile Boris estaba diciendo una mentira tan gorda que hasta a él le dio pena ajena. Al final aguantó la respiración esperando que Roland le diera un manotazo a la mesa, le gritara y le quitara la máscara, pero para su sorpresa, el príncipe solo le sonrió de lo más tranquilo y declaró: si tú lo juras así, decido confiar plenamente en la lealtad del duque Ryan. Por un segundo, Boris respiró aliviado pensando: este chamaco resultó ser un novato, seguro va a agarrar la lana y soltará a los muchachos. No llevaba ni 3 segundos celebrando cuando Roland le acomodó un gancho al hígado. Si el duque Ryan está totalmente limpio, significa que todo este desmadre de quemar el almacén de comida fue idea de Viper y Eric, y ellos solitos deben hacerse responsables. Y según la ley del reino, por ese chistecito toca colgarlos de la horca. Boris se quedó helado, con la mente en blanco, sin saber qué decir, porque él solito cavó la tumba de su sobrino con lo que había dicho antes. El viejo descarado se hincó a llorar suplicando que lo pensara bien, que se supone que los nobles siempre pueden pagar una fianza para salvar el pellejo, pero a él le valió, y declaró bien frío: esa ley de porquería no sirve para nada en la ciudad de Blackwater.
Y para acabarla de amolar, como juez del pueblo, obligó a Boris a ir a ver con sus propios ojos cómo se quebraban a su adorado sobrino. A la mañana siguiente, Roland mandó a anunciar a los cuatro vientos toda la neta de la historia para que la gente supiera qué onda. Al poco rato armaron el patíbulo y colgaron a los dos criminales. Mientras tanto, el viejo conde Boris nomás se quedó mirando con cara de pocos amigos, tragándose su coraje sin poder mover un dedo. Esa noche, Roland andaba agarrando aire en el balcón del castillo cuando de la nada apareció Nightingale a sus espaldas. El vato volteó a agradecerle de todo corazón que le salvara el pellejo de forma tan épica. Si ese almacén de comida se hubiera quemado, se las habría visto bien negras para salvar la ciudad durante el invierno. Tampoco se quedó con las ganas de elogiar sus habilidades para los trancazos cuerpo a cuerpo. Nightingale sonrió con calma y dijo que tampoco era para tanto, que solo sabía defenderse un poco y que su magia de bruja le daba algo de ventaja. Pero por más que la morra se hiciera la modesta, para Roland, con su mentalidad moderna, la morra era un talento único en su clase, así que no la pensó dos veces y le ofreció chamba como su jefa de escoltas de confianza, porque sabía de sobra que esos atentados traicioneros iban a repetirse en el futuro. Para convencerla, le ofreció unas prestaciones de otro planeta para esa época, un sueldazo, trabajar 5 días a la semana con descanso los sábados y domingos, además de vacaciones pagadas, y un buen de lujos que la gente de este mundo medieval jamás había escuchado. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte para no perderte el próximo video. Muchas gracias a todos.